Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo Pues estás? muy bien. ¿Qué lugar más especial hemos elegido para catar Martín Cendoya? Magnífico. El nicho de Martín Cendoya, un nombre propio para un gran vino. Cepas centenarias, un vino hermoso. ¿Sabes qué pienso cuando pruebo este vino? Una vez me dijo alguien que había dos tipos de vino. Unos vinos en los cuales entras en una habitación, abres la puerta, te sientas en el sofá, la ventana está cerrada, pues degustas el vino, lo disfrutas y sin más. Fin de la película. Pero hay otro tipo de vino. Y es el vino en el cual entras en la habitación, te sientas en el sofá, pero la ventana está abierta y a través de esa ventana puedes deleitarte en el paisaje, la brisa te da un poco en la cara, escuchas los pájaros y eso te hace pensar, te hace soñar un poco. Y yo creo que este es uno de esos tipos de vino. Pues déjame que te diga una cosa. Dime. Lo más interesante de este vino es que es un vino moderno, por su color y estructura, pero te va a sorprender por su golosidad y su grato posgusto. Ajá. Cuéntame más cosas. Pues mira, vamos a ver cómo es en la fase visual. Es un vino con un ribete violáceo, un color intenso, tiene una lágrima abundante y por supuesto está limpio y brillante. Es un vino limpio y brillante. En nariz tiene una alta intensidad aromática. Encontramos zarzamoras, recuerdos de regaliz y un final de ciruela. Tiene también unas notas muy agradables de roble, unos taninos muy maduros. Qué orgullo, ¿no? Para Es, Martín Centella, el es, cuñado es, de Don Vitorino. es un grandísimo vino, es un vino para presumir. Ujú. Y además el catarlo en este lugar, en el nicho, ya para mí al menos representa como un lugar de honor especial, ¿no? Para, No, para no, tener esta pequeña reserva que los herederos de estamos, Martín Centolla van a estamos, disfrutar un estamos día. degustando un vino sensacional. Vamos a ver cómo está en boca. ¿Ves? Lo que te decía, es un vino. Muy elegante. Vemos que tiene un color muy intenso y podemos pensar que es un vino que va a ser un vino agresivo, pero es todo lo contrario, es un vino sedoso. Al ser cepas centenarias, tiene unos taninos muy maduros y hace que tengamos un vino pues, sedoso, fácil de beber, con gratos recuerdos de fruta y un largo final. Es un vino muy persistente. Tempranillo y un poquito de... Tiene tempranillo y un poquito de graceno, que es lo que le da la gracia al vino. Ah, Graceno sí, tú siempre lo es dices. una variedad de la que podemos estar muy orgullosos y tenemos que presumir de ella. Ajá. Tiene 1 año de barrica y 2 años de botella, que hace que se afinen esos aromas. Decididamente es un vino que me hace soñar, soñar en comer. Es un reserva bien pensado. Yo lo acompañaría de un guiso bien condimentado o incluso acompañando al postre, al final de la Esos comida. guisos de la abuela que hacen así chup chup a fuego lento. Sí, una carne guisada, muy sabrosa. Pues mira, yo sinceramente, con el frío que hace fuera hoy, Pablo, yo apuesto por un buen chuletón. ¿Me apunto? Vamos. Venga.